que el juez, ¿por qué tuvo que argumentar todo esto si prácticamente todos estábamos de acuerdo? No hubo oposición. No, es que aquí no se viene de la mano y decimos no, damos por superado esto y pase el tamiz del juez y que el juez sea como un notario y de fe pública de este acto. No, aquí cada caso en concreto, por lo menos para este juzgado de 75 de garantías, y sobre todo para las personas que son destinatarias de una medida de aseguramiento, se les debe explicar y se les debe argumentar y se les debe indicar por qué sí o por qué no deben quedar privados de la libertad. Y por qué se les impuso una medida de aseguramiento o por qué no. O por qué si se considera que son presuntos autores o partícipes de una conducta u otra o no. En ese orden de ideas, la medida que ha solicitado y indicó suficiente, porque es que ahí viene la diferencia. Ese principio de suficiencia, según la sentencia C318 del año 2008 con ponencia de Jaime Córdoba Triviño, refiere que se alega es en sede de una sustitución de una medida de aseguramiento, se enarbola. Entonces el señor fiscal delegado refiere aquí la pide de manera directa, pero habla de suficiente. No, ese principio de suficiencia es para cuando yo pido una intramural, la más drástica, y bajo el ejercicio del principio de suficiencia le indico, señor juez, pero resulta suficiente con, entonces sustituyámosla por, pero el ejercicio aquí práctico lo pide de manera directa, pues solamente habrá que fundamentarse y afianzarse en ese principio de necesidad, bajo el entendido que logra conjurar el riesgo con la del lugar de domicilio, pero por las razones que he expuesto, no porque, como el señor fiscal delegado lo refirió, ya están todos tratando de colaborar con la justicia. Ese no es el argumento para pedir una menos lesiva, digámoslo, aunque las dos son privativas de la libertad. No, bajo ese principio de necesidad es la razón y el argumento válido es porque estando en ese lugar de residencia logra conjurar el riesgo, señor fiscal. Porque usted considera que logra conjurar el riesgo y por eso se hicieron los análisis y consideraciones del caso. Así las cosas entonces, se encuentra que es razonable, que es necesaria, que es adecuada, que es idónea y que es proporcional en sentido estricto imponer esa medida de aseguramiento y limitar ese derecho fundamental a la libertad personal del artículo 28 constitucional de los 3 ciudadanos para quienes se requirió y se solicitó la imposición de medida de aseguramiento. Razón por la cual, pues, se atenderá a las direcciones que han expuesto los señores defensores para el cumplimiento de dicha medida de aseguramiento. Por las anteriores razones, análisis y consideraciones, entonces el juzgado 75 penal municipal con función de control de garantías resuelve. Primero, perdón, antes de entrar a esa parte resolutiva hay un punto que se me quedó y no lo quiero pasar por alto. Excúsenme, pero ese sí no lo quiero pasar por alto. Refirieron los señores defensores que resultaba plausible que la Fiscalía estuviera haciendo caso a la Directiva 001 del 2020, expedida por la Fiscalía General de la Nación. Si ustedes leen con detenimiento esa directiva, no dice nada. Y excúseme, señor fiscal, que se lo diga y usted es parte integral de la Fiscalía. Pero es que esa directiva lo único que hizo fue lo que dice la ley. Dentro del marco del principio de gradualidad de las medidas de aseguramiento, dentro de lo que la misma sentencia C014-2018, incluso ayer el magistrado Jaime Córdoba Triviño le hizo un fuerte llamado a la Fiscalía para que hiciera uso dentro del marco de esa gradualidad de las medidas de aseguramiento, de las no privativas también y demás. Por eso el 307 ahora en su parágrafo también impone valorar y acreditar por qué las no privativas no pueden operar. Lo que se hizo allí fue transcribir lo que dice la ley y la Constitución. Luego eso, como directiva de la Fiscalía, eso lo dice la Constitución Política de Colombia y la ley. Sobraba que se hubiera expedido esa directiva. Más bien, en lugar de expedir la directiva, lo que hay que hacer es aplicar la Constitución Política y la ley, sin necesidad de acudir a esa directiva, porque esa directiva dice exactamente lo que dice la Constitución Política y la ley. Y ese llamado que hizo de atención en la sentencia C318 del año 2008, Jaime Córdoba Triviño como ponente magistrado a la Fiscalía General de la Nación. Desde el año 2008, y esta directiva es del 2020, y entonces estamos lloviendo sobre mojado. Entonces, frente a ello, no resulta recibo ese argumento que aquí la Fiscalía esté aplicando ahora sí esa directiva de manera correcta. No, lo que tiene que aplicar es la ley y la Constitución. Y cuando hay que argumentar y sustentar una medida no privativa, pues así debe hacerlo. Cuando considera que es intramural, debe hacerlo y cumplir con esa carga argumentativa y de acreditación. Aquí no es como un favor que se le está haciendo a las personas por parte de una directiva expedida por la Fiscalía General de la Nación. No, señor, esa es la Constitución y la ley
la que ordena que se aplique así en ese sentido. Bien, ya ahora sí finalmente, y excúsenme el tiempo tomado, pero no quería dejar ningún argumento por fuera, espero haber abordado todas las análisis y consideraciones respectivos, y así entonces en conclusión finalmente el juzgado 75 penal municipal, confusión de control de garantías, resuelve. Primero, acceder e imponer la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación. Medida de aseguramiento, el artículo 307, literal A, numeral segundo, esto es, en lugar de residencia,